escuchar nuestra propia voz como militantes y aportar propuestas, con el fin de que Morena siga avanzando por la ruta trazada en nuestros documentos básicos. Se tiene la certeza de que este será un ejercicio libre, abierto, de diálogo respetuoso y de propuestas. Y para que este encuentro arroje resultados positivos, se plantearon dos temas de vital importancia. El primero tiene por objeto analizar nuestro desempeño respecto a lo que ha sido y será una de nuestras más altas banderas, la defensa de nuestros recursos energéticos y específicamente del petróleo. ¿Cómo nos fue? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué nos faltó? ¿Cuáles eran nuestras expectativas y en qué grado fueron cubiertas? Se sabe que la militancia tiene mucho que opinar al respecto y se pretende que todas las voces hoy aquí sean escuchadas. Pero no basta con eso. Además hay que proponer. Y para ello se planteó que dicho análisis se realice en mesas de trabajo, de las cuales habrá de salir una serie de conclusiones que todos conoceremos al final de este ejercicio. El segundo aspecto por analizar en este foro, de acuerdo a la convocatoria que todos tuvimos oportunidad de ver, gracias a la difusión masiva que tuvo en las redes sociales y de viva voz, es el relacionado con nuestros estatutos. Tenemos en realidad los estatutos que necesitamos para enfrentar con eficacia los procesos que se le vienen a Morena en este 2015. Eso lo vamos a analizar con objetividad, de manera respetuosa y con el ánimo de proponer para avanzar. Por lo que se invita a la militancia aquí reunida a proponer lo que se quiere para Morena con respecto a sus propios estatutos, y que sirva a su vez este ejercicio como una invitación para conocerlos, adentrarnos en ellos y aplicarlos con conocimiento de causa llegado su momento. Para ello se planteó que el análisis de nuestros estatutos también se realice en mesas de trabajo, de las cuales saldrán conclusiones y propuestas que habrán de concentrarse para que al final todos las conozcamos en una exposición plenaria que vamos a organizar aquí al final. ¿Y cuál es el objetivo de realizar este trabajo, estas mesas, estos análisis? Bien, el próximo día 26 habrá de realizarse una asamblea en la que deberán aprobarse finalmente nuestros estatutos ante el IFE. Para ello, un día antes deberá reunirse una comisión reformadora que estará integrada por cerca de 50 personas de Morena y un integrante por cada uno de los estados, incluido por supuesto un integrante del Distrito Federal, quien será la persona encargada de presentar ante dicha comisión reformadora las propuestas que de aquí salgan. Vamos a tratar de entregarle eso para que él pueda a su vez hacer lo posible porque incida en esto. Y un segundo objetivo de estas reuniones será llevar la voz de los militantes, de nosotros, los militantes de Morena, la voz emanada de este ejercicio libre, abierto y de diálogo entre nuestros militantes de base, llevar esa voz ante el Consejo Estatal de Morena, que habrá de realizarse el próximo 2 de febrero. Es necesario aclarar que para que todo funcione en tiempo y forma, vamos a organizar estas mesas de trabajo y habrá en cada mesa un moderador, además de una persona que tratará de sintetizar por escrito las propuestas a las que se llegue en cada una de las mesas. Posteriormente se hará una exposición final de dichas propuestas, mismas que serán plasmadas en un documento que va a ser redactado por una comisión especial que se va a formar con nosotros mismos. Están invitados todos a formar esa parte de esa comisión redactora. Y como un comentario final, se plantea que cada mesa realice su trabajo de análisis y debate en aproximadamente 1 hora, al término de la cual se preguntará a cada mesa si ha sido suficiente el tiempo realizado o si se considera necesaria una ampliación breve de unos 15 minutos. Posterior a ello, habremos de dar paso a las conclusiones finales y a la clausura de este encuentro.
Se debe puntualizar también que si en el transcurso de los trabajos surgen otros temas relacionados con nuestro movimiento, pero que no tienen incidencia directa con los dos temas a debatir el día de hoy, estos van a ser anotados y servirán muy probablemente para la realización de encuentros posteriores a este, lo cual será reflejo de que hemos dado un gran paso en la vida democrática de nuestro movimiento, mismo que se espera sea replicado como un ejercicio plural en las demás delegaciones de Morena en provincia, a las cuales, por cierto, saludamos de manera muy afectuosa, ya que están siguiendo la realización de este encuentro gracias a la transmisión en directo que el del mismo realiza la cadena Radio AMLO, a cuyo equipo queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. A continuación, cederé la palabra a dos compañeros que habrán de explicarlos ya de manera específica la esencia y la importancia que representan cada uno de los dos grandes temas a debatir el día de hoy, como una introducción para abrir los debates y las mesas de trabajo. Bueno, bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Muy bien, ya lo explicamos, somos ciudadanos de base del Distrito Federal de Morena y nos dimos a la tarea de convocar este foro para realizar estas encuestas. ¿De dónde se ubican? De todo el Distrito Federal. Yo específicamente soy de Benito Juárez, compañeros de Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, de Iztapalapa, de todos. La convocatoria fue plural, abierta, y fue por las redes sociales y de viva voz. No tuvimos ni para fotocopias para volantes. Así es como surge. Gracias. A ver, compañero, pido la palabra. ¿Me permites un momentito? Vamos a seguir con el orden y enseguida... Bueno. Buenos días y fríos días también. Yo soy Ubaldo de la AGAM, soy consejero nacional y consejero de aquí del DF. Quisiera un poco introducir la idea sobre el debate que va a haber con respecto a la cuestión del balance de la lucha que hizo Morena o que dio Morena en contra de la privatización del petróleo. Y yo quisiera remontarme brevemente a lo que ha pasado en el último año, que me parece que es gravísimo. Yo creo que el último año que hemos vivido solamente es comparable con los primeros 2 años, 3 años del gobierno de Salinas de Gortari, cuando se modificaron la Constitución, cuando se entregaron las tierras, cuando se comenzó un proceso de privatizaciones gigante. Yo creo que este año solamente en términos políticos es comparable con aquel. Nos decían que el regreso del PRI era un nuevo PRI. Nosotros desde el principio lógicamente dijimos que eso solamente era una estrategia. El PRI regresaba para tratar de cumplir los planes inacabados que dejó la oligarquía nacional con los gobiernos del PAN. Y precisamente el primer año ha sido un año bastante violento, en el sentido de que el gobierno del PRI lo que ha hecho es prácticamente acabar con todas las conquistas que nosotros todavía aún manteníamos de la época de la revolución. Antes de que Peña Nieto asumiera el papel de presidente, ¿qué tenemos? La situación de la reforma laboral. Inmediatamente después viene la reforma educativa. Primero decir, con la reforma laboral lo que se pretendía, o lo que decían que pretendía, era la situación de crear más empleos. Ahora tenemos, por ejemplo, que la situación del desempleo sigue aumentando, y no solo eso. Los datos que salen, por ejemplo, a finales del año pasado, es que 2 millones de trabajadores aproximadamente han dejado de recibir las prestaciones de ley que les corresponden, como por ejemplo el aguinaldo. En realidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo era la forma de abaratar la mano de obra mexicana para hacerlos más atractivos para el capital internacional. Incluso en ese sentido no ha resultado. La otra reforma que han echado adelante, la reforma educativa, ha sido y está siendo la piedra de toque con el que se quiere terminar con la gratuidad de la educación. Ese es el trasfondo fundamental de la reforma educativa. Han sido reformas con un calado tremendísimo. Si ustedes se dan cuenta, lo que han hecho es prácticamente borrar los derechos de los trabajadores, ¿no? La reforma petrolera,
¿qué significa la reforma petrolera? Compañeros, me parece que ninguno de nosotros aún ha hecho un balance serio sobre las repercusiones que va a tener esta reforma. Algunos compañeros dicen que este ataque es tan grave como, por ejemplo, la entrega de la meseta que hizo López de Santana a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, se está regalando, o se regaló en aquellos momentos, más de la mitad del territorio. ¿Por qué se hace esta comparación? ¿Por qué se puede asemejar tremendo golpe que recibió nuestra patria en aquellos momentos? En primera instancia, compañeros, porque el petróleo representa o representó una de las palancas fundamentales para el desarrollo independiente como nación en nuestro país. Nuestros argumentos no solamente eran económicos, sino políticos. Nosotros explicábamos que estaba en juego la independencia de nuestro país como país libre e independiente. Y esto jugó un papel fundamental, particularmente después de la expropiación con Lázaro Cárdenas, en los años 30. Ustedes recordarán todo el proceso que se le llamó el milagro mexicano. Eso es resultado precisamente de poner a disposición el petróleo mexicano para el desarrollo de la industria nacional, para el desarrollo de la economía interna, del mercado interno. Ahora, esta palanca que sirvió para desarrollo nacional está prácticamente vetada. Nos dicen, pero es que la transferencia de los recursos, con la nueva reforma, nos dicen que la transferencia de los recursos que se va a hacer de Pemex a la empresa privada va a tardar 10 años. Eso es mentira, compañeros. Lo que van a tratar de hacer es acabar lo más rápidamente posible esta transferencia. Y lo que lleva de fondo es prácticamente desaparecer Pemex o reducirlo a su mínima instancia. Todas aquellas ramas de la producción en donde sean muy costosas, Pemex va a funcionar. Todas aquellas ramas en donde la economía privada tenga intereses por el jugoso negocio que se juega ahí, van a ser entregadas lo más rápido posible. La misma situación con la cuestión de la electricidad, ¿no? He platicado con algunos compañeros que son electricistas del ESME y ellos lo que dicen, y coincido con ellos, es que lo que se va a hacer es prácticamente desaparecer Comisión Federal de Electricidad, reducirla, por ejemplo, a dar mantenimientos a los postes de luz, ¿no? Mientras tanto, toda la situación de vender la energía, de la producción de la energía, va a quedar en manos privadas. Si ustedes se fijan, compañeros, estos ataques lo que están haciendo es regresar el reloj de la historia. Hemos regresado a los años del porfiriato. Todos los derechos que conseguimos en más de 90 años de lucha de clases, porque esto ha sido lucha de clases, ¿no?, se han perdido en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿O qué es lo que hicimos bien o qué es lo que hicimos mal en esta lucha? Me parece que nosotros no podemos reducir el análisis a un discurso alegre de decir, bueno, es que nosotros estuvimos y cercamos. Me parece que nosotros, este balance que tenemos que hacer es porque adelante se vienen, me parece, 3 cuestiones fundamentales de lucha. Uno, la cuestión de la privatización del agua. Han comenzado a avanzar en diferentes regiones del país y ya lo han puesto sobre la mesa. Quieren privatizar el agua, ¿no? La segunda cuestión, la reforma a la salud. Lo que quieren, compañeros, es crear un sistema, o supuestamente es lo que han dicho, crear un sistema nacional de salud en el cual todo el mundo pueda tener acceso, pero lo que va de por medio, en primera instancia, es terminar con los derechos de los trabajadores del ISSSTE y del IMSS, y en segunda instancia, reducir ese servicio médico a un servicio básico, en donde si tú necesitas un poco más, vas a tener que pagar por ello. Es decir, privatizar la seguridad social. Y la tercera cuestión, la educación. Ya en diciembre del año pasado se aprobó porque salió en el diario oficial de la Federación el hecho de que a partir de ahora se puede y se permite la intervención de la iniciativa privada en la educación, particularmente en la media superior y en la superior. Esta es una declaración de guerra para la universidad, para el Politécnico y para todas las escuelas medio superior que aún permanecen y que aún siguen siendo una esperanza, una oportunidad para los hijos de los trabajadores, de las trabajadoras para estudiar. Esto es lo que sigue, compañeros. Si nosotros no sacamos una lección correcta de qué es lo que hicimos mal en la lucha en defensa del petróleo, no vamos a poder afrontar las siguientes luchas.
Hay una tendencia que dice, bueno, es que nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos de toda lucha y simplemente concentrarnos en la idea de ganar elecciones. Eso es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es ganar esas luchas. Si ganamos esas luchas, vamos a poder ganar las elecciones. Si no, no vamos a poder ganarlas. Esto es un ejemplo muy simple y me parece que ahí entramos al debate sobre la situación de la defensa del petróleo. ¿Qué es lo que sucedió meses antes, compañeros? Los profesores dieron una lucha increíble a nivel nacional, un movimiento que no se había dado en algunos estados de la República en una parte de nuestra historia. Jalisco, Estado de México, que son bastiones de la reacción entre los profesores, salieron a movilizarse. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro partido, de Morena? Los apoyamos, pero el apoyo solamente queda en buenas intenciones. No hicimos nada más. Hay algunos ejemplos, sí, claros. Por ejemplo, aquí en Coyoacán se hizo un trabajo de base para ligarse a los profesores. En Campeche, por ejemplo, hubo una lucha increíble de Morena con los profesores, en donde Morena se metió a fondo. Y los compañeros de Campeche nos han dicho, por ejemplo, que la gran mayoría de la gente que asistió a la asamblea para que Morena se diera de alta en el IFE fueron profesores que estuvieron ahí, que nosotros nos fundimos en una sola lucha. El hecho de que no hayamos podido hacer un frente único de lucha con los profesores, lo que implicó es que la lucha de los profesores se desgastó y eso anímicamente pegó en todo el movimiento. Se puede decir que la clave de la derrota de nuestra lucha estuvo en la derrota de la lucha de los profesores. Es decir, estuvo íntimamente ligada porque el movimiento tiene una dinámica. Si el movimiento triunfa, un movimiento triunfa, eso le da confianza al resto y se comienza a extender una cadena de ánimo, de solidaridad, de fuerza. Pero cuando un movimiento es derrotado también se extiende lo contrario. La cadena ascendente se vuelve descendente. Y nosotros lo pudimos ver en el plantón de Reforma. ¿Qué es lo que había? Había Morena, ¿no? Desgraciadamente poco organizada, con una planificación algunas veces bastante mediocre, ¿no? Pero nada más éramos nosotros. Claro, porque nosotros le decíamos a los profesores, vénganse a luchar con nosotros, y ellos nos daban una palmada en la espalda y nos decían, estamos con ustedes, los apoyamos, ¿no? Pero no basta el apoyo, me parece que no basta ese apoyo moral. Tenemos que salir y tener en la cabeza, me parece que la única forma de que nosotros podemos parar a este gobierno es tener un frente único con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones campesinas, con la policía comunitaria, ¿no? Que ahorita está dando una lucha tremenda en Michoacán y que si agarraron las armas no es por el hecho de que ellos lo hayan querido, es porque se tenían que defender, lo han dicho una y otra vez, ¿no? Muchas personas piensan o tratan de decir que este movimiento de lucha real, ¿no?, es resultado de negociaciones que hubo con Peña Nieto. Pues miren, yo los invito a que se vean los videos, por ejemplo, donde las comunitarias entran a una comunidad, la comunidad sale, hacen asambleas, se votan, los policías comunitarios. Eso es un movimiento desde la base, ¿no? Eso lo tenemos que reivindicar, compañeros. Me parece que la clave fundamental está en eso. Y yo quisiera ir terminando sobre esta idea, compañeros, o sobre dos ideas. A nivel internacional estamos viviendo una crisis increíble. Antes había países que eran modelos. Europa siempre se nos presentó como el modelo clave del desarrollo del capitalismo y nos decían, en Europa todo va bien, en Europa se puede vivir y nosotros tenemos que aspirar a ser como Europa. ¿Qué vivimos ahora, compañeros, en Europa? Una situación de crisis desastrosa. Los compañeros en Grecia, por ejemplo, han sufrido una pérdida de su salario del 75%. Hay una emigración de la ciudad al campo para que la gente no se muera de hambre. Grecia, Portugal, España, Gran Bretaña, Francia, ataques sin precedentes. Estados Unidos, el huevo del imperio está sufriendo, su gente está sufriendo, los trabajadores, los jóvenes están sufriendo. Hay millones de gente que no vive en una casa, que se tienen que quedar en casas de acampar, porque mientras tanto las casas se están pudriendo porque no las habita nadie. Ese ambiente a nivel internacional también se refleja aquí. Se puede decir que uno de los mandatos más claros para la privatización de la industria eléctrica es de las empresas internacionales, de los monopolios internacionales del petróleo. No son cualquier cosa.
Estamos hablando de Shell, estamos hablando de una lista de empresas que controlan países, que han dado golpes de Estado. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela en el 2002? ¿Quiénes estaban detrás del golpe de Estado? Empresas petroleras. Detrás del golpe de Estado en Honduras también estuvieron empresas petroleras, compañeros. Lo que quiero dar a entender con esto es que, dando la lucha legal, no vamos a presionar a esas empresas que han tumbado presidentes para hacer valer sus intereses. Y esto nos pone en la segunda cuestión. Creo yo que tenemos que ser críticos con nuestros métodos que hemos llevado y desarrollado. Nosotros dijimos la resistencia civil pacífica, pero la resistencia civil pacífica parece que funciona en un país donde alguien te escucha. Pero aquí no nos ha escuchado nadie, y ni nos escuchan, ni nos hacen caso, y todo lo contrario. Cualquiera que se manifieste, como por ejemplo los chicos, ¿no?, del 132, los profesores, cualquiera que se manifieste, mira, vamos por ellos. Vamos a preparar leyes para que tengan que marchar solamente de 11 a 6 y por vías no primarias porque molestan a la gente, ¿no? Y es más, si gritan, los podemos meter a la cárcel. Si mientan la madre al presidente, los podemos meter a la cárcel 6 años. Pero si alguien viola a una señorita, no se mete a la cárcel porque puede alcanzar fianza, ¿no? Fíjense, compañeros, qué es lo que tenemos aquí. La oligarquía nacional y el imperialismo se está preparando para una respuesta, para cualquier respuesta que haya. Ellos tienen muy clara su política. Nosotros tenemos que tener clara la nuestra. Nosotros no somos violentos, nadie en su sano juicio es violento, pero sí nosotros tenemos que ser claros que la única posibilidad para revertir esta política, para frenarla y para dar un salto cualitativo, para mejorar nuestras condiciones de vida, necesariamente tiene que pasar por un movimiento de masas, ¿no? Yo me atrevería a decir por una revolución. La revolución no quiere decir sangre, despellejados y muertos. La revolución quiere decir la gente en las calles, organizados, unidos, tratando de cambiar su realidad. Muchas gracias. Esta es en realidad, gracias Ubaldo, la exposición de motivos para abrir las mesas de debate acerca de la evaluación de nuestro desempeño con respecto a la defensa del petróleo. Vamos a escuchar a continuación al compañero, un momentito, no por orden, ¿sí? Y enseguida lo escuchamos. La exposición de motivos para el debate y análisis de nuestros estatutos. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Ya estamos despiertos? Bueno, yo soy Roberto Mendoza, consejero también estatal de Morena, por el Distrito Electoral 18 de Iztapalapa, ¿no? Y a mí me corresponde hablar del segundo tema del cual hoy ustedes van a discutir. El motivo principal de este evento es que ustedes hablen, propongan, que la voz de la militancia de base del movimiento tenga un espacio y una oportunidad de proponer cuestiones nodales respecto a lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo en nuestra organización. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal en el cerco al Senado, en el cerco a la Cámara de Diputados? No podemos inscribirnos de lleno en el proceso electoral del 2015, hablar de candidaturas, hablar de la obtención del registro de Morena como partido político, si no hacemos un análisis previo de lo que hicimos en el cerco. Porque el cerco, al parecer de muchos, fue la radiografía del estado actual de Morena, tanto organizativo, tanto de dirigencia, tanto de la respuesta de la base social a las acciones que estamos proponiendo. La reforma energética del 2015 y su aprobación fue una derrota de Morena, y eso lo tenemos que asimilar, pero lo tenemos que asimilar bien, es decir, establecer un diagnóstico y proponer soluciones. Eso no significa acusar, descalificar o echar a saco roto todo lo hecho, sino el contrario, verlo como un proceso de enseñanza, la más grande que hemos tenido en esta nueva etapa como Morena. El segundo tema es el 2015, riesgo u oportunidad.
Hasta la fecha, nadie duda de que hay amplias posibilidades de que Morena se una al abanico de partidos políticos de nuestro país. Las probabilidades son 80-20%. Estamos ya desfilándonos al proceso electoral del 2015 y nos vamos a preparar porque va a ser nuestro primer enfrentamiento electoral. Sin embargo, Morena también sabe que estamos navegando contracorriente. Morena está aceptando ser partido político en un sistema en el que los partidos políticos están desgastados y apartados de la ciudadanía, en donde el sistema político mexicano compra a los diputados, compra a los senadores, les da billetazos para que voten reformas a modo de los empresarios y la oligarquía. Nosotros no desconocemos eso, hemos sido críticos de eso. ¿Cuál es el reto que tenemos para que Morena no replique y no se convierta en un partido más de los ya existentes? Que sea diferente. ¿Pero diferente cómo? ¿Con decisiones de las dirigencias que se repliquen en la base social? ¿O que la base social proponga nuevas formas de actuar, nuevas formas de conducirnos con la sociedad y nuevas acciones que realizar? Están las dos posibilidades. Y lo decimos ¿por qué? Porque tenemos un dirigente prácticamente incuestionable, Andrés Manuel López Obrador. Pero en el 2000... ¡Bravo! Pero si algo debemos aprender del balance de la reforma energética es que un movimiento no puede depender de un solo hombre. Porque el hombre o se muere o se equivoca. En este caso hay más posibilidad, o hubo la posibilidad, de no contar con el líder que tenemos como empuje de nuestra lucha. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues impulsar la participación de la ciudadanía, de la base social de Morena. Que en Morena no se dependa de un solo líder o se cuente con un solo líder. Que cada uno de los militantes de base, es decir, todos nosotros, sea un nuevo líder, sea un nuevo dirigente. Pero no un dirigente que mande, sino que proyecte la identidad de nuestro movimiento y que conozca cuáles son los principios básicos que nos hacen hoy construir un partido político. Y para eso, nada mejor que todos y cada uno de nosotros conozca nuestros estatutos, nuestra declaración de principios, nuestro plan de acción. ¿Cuántos de aquí conocemos nuestros estatutos? Muy pocos. A ver, levanten la mano, ¿quién conoce los estatutos? Bueno, ahí vamos. Pero hay una cantidad de gente que no los conoce. Miren, vamos a medirnos o vamos a comparar a Morena con lo que pedimos al exterior. ¿Qué pedimos al exterior? Democracia real, que se respeten las decisiones y la voluntad del pueblo, que no haya clientelismo, que no haya corporativismo, que no haya nepotismo. Eso queremos allá afuera. ¿Y cómo lo vamos a predicar allá afuera? Con el ejemplo al interior de nuestro movimiento. Porque ninguno de nosotros va a poder salir a las calles a querer convencer a la ciudadanía de que no practique el clientelismo, no practique el nepotismo, no sea democrático, si al interior nosotros no lo estamos haciendo. Por eso, la actividad del día de hoy radica en la intención de algunos integrantes de comités de bases, a la cuales consejeros estatales del movimiento nos hemos sumado, para que entre nosotros establezcamos si lo que hoy nuestros estatutos de Morena dicen respecto a las elecciones federales a las cuales nos vamos a presentar, ¿son suficientes o no? ¿Son suficientes o no lo que dicen nuestros estatutos que nos determinan que
candidato que presente Morena, ¿qué perfil debe de tener? Miren, ya lo dijo el compañero Álvaro de una forma muy clara, pero es importante repetirla para los compañeros que se están incorporando. El día 6 de enero, que regresa a la vida pública Andrés Manuel López Obrador, se hace un Consejo Nacional Extraordinario, donde se juntan todos los consejeros del país para debatir y reflexionar sobre lo que está por venir. Ahí, Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia recalca que es importante empezar a definir los procesos internos de Morena para definir a los candidatos de nuestro partido. Y se establece que lo que está en los estatutos se va a modificar. Se van a modificar nuestros estatutos. Y para que se modifiquen se va a hacer una comisión especial reformadora integrada por un representante por cada entidad federativa, es decir, 32. Todo el Comité Ejecutivo Nacional y tres integrantes del Consejo Consultivo Nacional, que es Armando Bartra, Raquel Sosa y Arnaldo Córdoba. Ellos se van a dar cita el 25 de enero para reformar la parte de los estatutos únicamente en el capitulado de la participación electoral. Pero Andrés Manuel o la dirigencia trae una propuesta ya. Hay que estar atentos a cuál es su propuesta. El objetivo que se quiere dar como el arranque de acción es que Morena, en todas las elecciones en las que se presente, debe de ganar, en todas. Y por lo tanto, en las elecciones donde gana el que tiene la mayor cantidad de votos, en las elecciones de jefe municipal, presidente municipal, jefe delegacional, gobernadores, diputados uninominales, el criterio que se está proponiendo para definir a los candidatos es aquel que asegure la mayor cantidad de votos. Ese es el criterio que está proponiendo la dirigencia. Eso no lo dicen los estatutos. Lo que ellos dicen es, si queremos ganar todo o la mayoría de lo que nos presentemos, pues vamos a apoyarnos en los personajes que puedan asegurar la mayor cantidad de votos. Esa es una. Y la otra propuesta es que los diputados plurinominales, aquellos que no contienden directamente en una elección, sino que obtienen su acceso a la Cámara de Diputados o Senadores por un listado y según el porcentaje de votación nacional, a ellos los vamos a elegir por sorteo. ¿Cómo va a ser el sorteo? Morena va a organizar congresos distritales de los federales en todo el país. Hay 300 distritos electorales federales. Se va a juntar la militancia y la militancia va a votar o va a elegir a por lo menos 10 militantes para que puedan pasar a un sorteo final que te voy a explicar. Es decir, esos 10 por lo menos aspirantes o preaspirantes a ser candidatos de Morena como diputados plurinominales van a ser electos por mayoría de votos, quien tenga más votos, ¿no? Aquí pues ya vamos a ver ciertos cuestionamientos. Bueno, entonces como van a ser mínimo 10 aspirantes por distrito electoral federal y son 300, pues van a ser 3,000 por lo menos. ¿Y cómo van a decidir el orden de la lista? Ustedes saben que en una lista de esa índole, el que tiene el número 1 en automático es representante popular, ¿no? Porque cuando un partido asegura su porcentaje mínimo como para mantener su registro, pues en automático le tocan ciertos espacios plurinominales. Entonces el número 1, pues en automático va a ser. El número 2, pues también. El número 3, también. El número 56, pues quién sabe. Lo que dice la dirigencia es que para que no nos metamos en divisiones internas, no se va a elegir, no va a haber alguien que diga él va a ser el 1, 2, 3.
sino que se va a hacer un sorteo entre esos 3,000 y que le toque la ficha que le toque, ¿no? Que si yo me saco la 1 o la 3,000, pues ni modo, fue el azar, porque ahí ya no nos vamos con la idea de que pues favorecieron a uno, favorecieron al otro. Esa es la propuesta que se está planteando para que Morena empiece a dictaminar a nuestros representantes populares. Sin embargo, para terminar, porque la idea es que ustedes hablen, pero si no tenemos información sólida, pues de qué vamos a hablar, pues mejor hay que hacer tantito espacio. Esta comisión reformadora va a ir un representante de Morena DF. A ellos se les va a preguntar, ¿están de acuerdo con la propuesta que está planteando la dirigencia nacional? Y ellos van a decir sí o no. Pero si se van a reformar los estatutos en el capítulo electoral, pues nosotros pensamos que debemos de aprovechar la oportunidad para que el representante de Morena en el DF no hable por su propia cuenta, sino que hable por lo que dictamina la base de Morena, porque ustedes se van a inscribir en los procesos electorales, porque es nuestra organización. Entonces, el sentido de este evento es que se realice una propuesta de la base de Morena y esa sea la que se refleje a través del representante del DF. Cabe decir que este ejercicio no asegura que lo que aquí se resuelva se presente en los estatutos finales. ¿Por qué? Por eso es importante saber cómo va a estar conformada la comisión reformadora, porque nosotros vamos a contar con un representante nada más, y va a haber un representante de cada estado de la república, más todo el comité ejecutivo nacional, más los 3. Nosotros vamos a tener una voz solamente en esa comisión reformadora. Sin embargo, el ejercicio que hoy estamos